Muy bien, queremos nuevamente darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y especialmente a quien ha sido el encargado de trazar la palabra de Dios durante esta semana, a nuestro amigo y hermano Manuel Ospino, a quien darle la bienvenida para que nos pueda trazar con la ayuda del Espíritu de Dios este interesante tema titulado Uno con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde. Pueden tomar asiento. Manuel, el tiempo es tuyo. Muy bien, feliz noche. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Es un privilegio en el nombre del Señor volver a compartir con ustedes en esta noche y abrir la palabra de Dios para su estudio en el nombre de nuestro Señor. Durante toda esta semana hemos estado estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Y el último versículo que nosotros estudiamos el día de ayer fue el versículo número 10 del capítulo número 2, que es, decíamos, un versículo que resume o encapsula el pacto eterno de salvación para los seres humanos según los propósitos eternos de nuestro Señor en Cristo. El día de hoy entonces nosotros vamos a retomar nuestro estudio allí en Hebreos capítulo 2 versículo número 10 y vamos a intentar por la gracia del Señor finalizar el capítulo número 2. Este es un capítulo realmente rico, realmente cargado de teología profunda, meditación del Espíritu de Dios que inspiró la mente del apóstol Pablo. Así que vamos entonces a hacer lo que siempre hemos de hacer cuando estudiamos la Escritura. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos imparta sabiduría para comprender su palabra en esta hora. Oramos. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, Padre Celestial, doblamos nuestras rodillas delante de ti para pedirte sabiduría, Señor. Sabiduría para comprender tu voz, tu voluntad, tu enseñanza, para que por medio de tu Espíritu levantes nuestras miradas débiles y nos permitas contemplar a Jesucristo en la hermosura de su santidad y aprender sobre Él, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra, Padre. Ayúdanos a conocer a Cristo, Padre, mientras somos por Él conocidos. Por favor, Padre Santo, de manera especial el día de hoy oramos para que tú, Padre bendito, hagas tu voluntad en la señora Noemí y puedas, por favor, Señor, obrar en ella para la gloria tuya y para su salvación. Gracias, Padre bendito y santo, por acompañarnos. Ilumina, Señor, tu palabra, ilumina nuestras mentes. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo número 2. Versículo número 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo número 10? Decíamos que tenemos aquí el plan de Dios resumido, concretamente mostrado para nosotros en términos claros. Según Hebreos capítulo 2, versículo 10, se nos dice:
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Decíamos, número 1, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten es una referencia al Dios Padre. Es el Padre a quien le es necesario o le conviene, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y decíamos que esto hace referencia al hecho de que Dios anhela llevar al mundo venidero, acerca del cual se está hablando, según Hebreos capítulo 2, versículo número 5, habiendo de llevar muchos hijos al mundo venidero, al Padre le era necesario perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de esos muchos hijos, a quien el Padre quiere llevar al mundo nuevo, al mundo venidero. Y esto nos habla acerca de Cristo y sus padecimientos en la carne, en nuestra humanidad. Cristo debía ser perfeccionado por medio de aflicciones. El versículo número 11 continúa la idea y se propone mostrar que esto es así. Versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. En otras palabras, el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados son del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora se refiere a Cristo. Cristo no se avergüenza de llamar a los hijos que el Padre ha de llevar a la gloria, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y entonces cita un par de textos del Antiguo Testamento para mostrar que, en efecto, ya en el Antiguo Testamento, los textos mesiánicos, ¿qué cosas son textos mesiánicos? Son textos en donde la voz que habla puede ser interpretada como el Mesías, y estas palabras del Antiguo Testamento se cumplen en la experiencia de Cristo en el Nuevo. Cita entonces un par de textos mesiánicos donde dice, diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, desde el versículo número 11 hasta el versículo número 13, Hebreos presenta que nosotros, los hijos que el Padre ha de llevar a la gloria, los hijos que el Padre quiere llevar al mundo venidero, procedemos, al igual que Cristo, procedemos de Él. Somos hijos del Padre, al igual que Cristo. De manera que el que santifica a nosotros, que es Jesús, y los que son santificados, nosotros, procedemos del Padre. Por tanto, Cristo y nosotros, los santificados, somos llamados hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cita el Antiguo Testamento para mostrar que en efecto esto ya estaba predicho en tiempos antiguos. Cristo nos llamaría sus hermanos. Ahora el versículo número 14 dice lo siguiente: así que, atención, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Aquí en el versículo 14 entonces y en el 15 se nos presenta las razones bíblicas, teológicas, del por qué Jesucristo participó de nuestra humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósitos? Número 1,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Número 1. Cristo, según el texto, participa de carne y sangre, participa de lo mismo, participa de nuestra humanidad. ¿Con qué propósito? Número 1, para poder morir, para que por medio de la muerte le quitase el dominio al que tenía el imperio sobre la muerte, es decir, a Satanás. Por medio de su muerte y su resurrección, Cristo inaugura la época de la resurrección y el poder de la resurrección se hace disponible para los que creen en Él, para que por medio del poder de la resurrección Cristo pueda atraer a Él todas las cosas, según lo dice el libro de Filipenses o la epístola del Filipenses, capítulo número 3. Por medio del poder de la resurrección, Cristo atrae a sí mismo a todas las cosas, incluyendo nuestros deseos, nuestras pasiones, todo lo que en nosotros se revela contra la voluntad de Dios, pueden ser atraídas a Cristo por medio del poder de la resurrección. Por esta razón el apóstol Pablo escribía en Efesios capítulo número 1, versículo número 18, las siguientes palabras. Él decía: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados, para que sepáis también las riquezas de las riquezas de su herencia en los santos. Y versículo 19 de Efesios 1, y para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. ¿Qué fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, por medio de su muerte y resurrección, Cristo puede operar en nosotros por medio del poder de la resurrección, para que todo aquello que en nosotros se revela contra su voluntad sea sujeto hoy y no sea sujeto en el día en que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora bien, morir en nuestro lugar, morir para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es solamente uno de los propósitos de su humanidad. Y el texto continúa expandiendo esas verdades. En el versículo número 15 se nos da un segundo propósito de su humanidad. Versículo 15 dice lo siguiente: y librar. Ese librar, ese verbo en infinitivo, y librar, es paralelo ¿con cuál verbo? Con el verbo del versículo número 14 que dice para destruir. Así que ese verbo y librar es paralelo con destruir y expresa un segundo propósito del hecho de Jesús haber participado de lo mismo, haber participado de nuestra humanidad. En el versículo número 15 dice el segundo propósito de su humanidad: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En este segundo propósito, Cristo se identifica con nuestra humanidad para poder llevar a cabo una liberación de la esclavitud que por causa del miedo a la muerte, del temor a la muerte, muchos padecían y estaban sujetos durante toda su vida. Y esto, mis queridos amigos, es realmente importante. Cristo se hace humano para librar de esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud según el contexto específico? Es la esclavitud que se produce por el temor
a la muerte. Y aquí nosotros vamos a hablar de algunos personajes. Cuando Satanás logró llevar a Israel a la idolatría, lo hizo por medio del temor a la muerte. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo hizo? Cuando Israel llega a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo número 11, Dios le dice que esa tierra que ellos estaban poseyendo en ese momento no era como la tierra de Egipto, donde se sembraba al pie. ¿Qué quiere decir eso? Egipto sembraba según el río Nilo, así que todas sus siembras eran regadas por el agua del Nilo, que estaba al mismo nivel de los sembradíos. Pero la tierra a la cual ellos estaban poseyendo en ese momento, Dios le dice a Israel, no era como Egipto, sino que esa tierra es tierra de montes y bebe, dice Moisés, y bebe el agua del cielo. Así que no había forma de llevar el agua desde el nivel del río Jordán hasta donde Israel sembraba, ya que esa era una meseta de aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo lleva usted el agua desde el nivel del río Jordán 1000 metros arriba para regar las siembras de las cuales Israel dependía? Y Dios les dice, mire, esta tierra no es como la tierra de Egipto. Aquí esta tierra bebe el agua del cielo y de la lluvia. Cuando Israel entonces comienza sus labores agrícolas, resulta que el cananeo que vivía en el territorio comienza a decirle a los agricultores que aquí el que trae la lluvia es un dios que se llama Balaán. Israel dice, pero ya va un momento, a mí me dijeron que esta tierra bebe el agua del cielo y que el Señor daría la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Y los cananeos comenzaron a decir, no, aquí el que da la lluvia se llama Baal. Baal. Y entonces, después de mucho tiempo, Israel, por el temor a la muerte, para garantizar el agua que garantiza a su vez la comidita, Israel comienza a adorar a Baal mientras adora también a Jehová. No sea que los cananeos tengan razón y la lluviecita la manda Baal. Por el temor a la muerte, por el temor al hambre, por el temor a la precariedad, por el temor a la escasez, por el temor a la pobreza, Israel fue llevado a la idolatría. ¿Y qué decir de Elías? Aquel hombre que enfrentó a 450 profetas falsos de Baal y experimentó una de las más impresionantes demostraciones del Dios bíblico. Elías clamó a Dios y del cielo descendió fuego que consumió el sacrificio del altar. Un milagro impresionante que hacía diferencia entre el Dios verdadero y el Dios falso. Pero ese Elías, con semejante demostración de poder, cuando llegó a sus oídos noticias de que la esposa de Acab lo estaba buscando para quitarle la cabeza por el temor a la muerte, abandonó su misión y se fue a ocultar como un miedoso y cobarde. Por el temor a la muerte, la reforma de Israel se detuvo porque el profeta, varón de Dios, le tuvo miedo a la muerte. ¿Y qué decir de aquel que vino en el espíritu de Elías? Juan el Bautista, en la cárcel, envió mensajeros a preguntarle a Cristo, ¿eres tú o esperamos a otros?
o esperamos a algún otro? ¿Por qué razón? Porque el Mesías no estaba liberándolo de la cárcel y la muerte para él era algo seguro. Por el temor a la muerte, muchos eran sometidos durante toda su vida a esclavitud. ¿Y los hebreos? ¿Qué estaba ocurriendo con los hebreos? Algunos ya habían experimentado, como lo vimos ayer en el capítulo número 10, algunos habían experimentado pérdida de bienes, gran combate de aflicciones, cárcel, y algunos estaban a punto de experimentar martirio, lo que el apóstol llama en el capítulo número 12, versículo 4, resistir al pecado hasta la sangre. Algunos de ellos iban a sellar su testimonio de fidelidad a Cristo por medio del martirio. La pregunta es, ¿qué es lo que se les está diciendo aquí a los hebreos? Se les está diciendo que aquel Dios al que sirven, ese Salvador en el que han creído, puede librarlos del miedo a la muerte y librarlos de someter su conciencia por causa de ese temor a Satanás. Les está diciendo que pueden vivir en libertad y no en esclavitud por causa del temor a la muerte. Y usted se pregunta, ¿y para nosotros qué relevancia tiene eso? Vamos a ver qué relevancia tiene. El versículo número 16 es una conexión bien compleja con eso que se está hablando en el versículo 15. ¿Por qué razón? Porque el versículo número 16 dice lo siguiente: porque ciertamente, y ahora viene un verbo muy complicado de traducir, porque la traducción que usted haga del verbo griego que aquí se emplea, el verbo griego que aquí se emplea es epilambanetai. ¿Y eso qué significa? Escuchen bien. El verbo griego epilambanomai, aquí epilambanetai, ese verbo griego tiene dos significados principales. Y la idea principal de ambos sentidos, de ambos significados, es gráficamente esta: aferrarse, agarrarse, afirmarse de algo, ser sujetado a algo, agarrarse duro de algo. Ese verbo epilambanetai, ¿qué traduce aquí en Hebreos 2:16? Por ejemplo, mi versión dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Otras versiones dicen, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza de la descendencia de Abraham. Y la dificultad entre socorrer y tomar la naturaleza es precisamente la dificultad de traducir el verbo epilambanetai. ¿Por qué razón? Porque epilambanetai es un verbo que se refiere a una tercera persona del singular, que puede significar una persona o un objeto. Tercera persona del singular. La cuestión es, ¿a quién hace referencia ese verbo? ¿De quién está hablando ese verbo? Cuando dice, porque no se agarró, no se aferró de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. ¿De qué está hablando el texto? Para nosotros comprender ese texto, nosotros necesitamos recordar que Hebreos capítulo número 2, versículo número 5, el apóstol introduce el discurso de todo el capítulo 2, diciendo que aquello de lo cual él está hablando es ¿qué cosa? Es el mundo venidero. Escuchen bien, Hebreos 2.5. ¿Qué dice Hebreos 2.5? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, Dios no prometió el mundo venidero para que este mundo dependa o esté en sujeción o sea el dominio de un ángel,
sino que, citando el Salmo número 8, el mundo venidero tiene que estar sujeto, tiene que serle dado como dominio ¿a quién? A un hombre, como lo fue el hombre del principio. Dios creó a Adán en el principio y sujetó toda la tierra, todo lo puso bajo los pies, según el Salmo número 8 y según Génesis capítulo número 1. La cuestión es, ¿será que el versículo número 16 está hablando acerca del mundo venidero? Y lo que en realidad nos está diciendo el texto es que Dios no aferró, no hizo depender, no enganchó el mundo venidero de los ángeles, sino de la simiente de Abraham. Vamos a ver si esa interpretación es posible según el resto de las Sagradas Escrituras. A ver, ¿y qué relación tiene eso con el miedo a la muerte? ¿Qué relación tiene eso con el miedo a la muerte? Escuchen bien. En Génesis capítulo número 15, Dios vuelve a aparecer a Abraham en visión. ¿Y por qué decimos que vuelve a aparecer? Porque en Génesis 15 no es la primera vez que Dios le habla al patriarca Abraham. ¿Dónde está en la Biblia la primera vez que Dios le habló a Abraham para darle una promesa? En Génesis 12. En Génesis 12 Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y maldeciré a los que te maldigan, y bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces, cuando Abraham llega a la tierra, se encuentra con el hecho de que el cananeo está en la tierra. Y luego a la tierra le cae una hambruna y él tiene que huir a Egipto pensando salvar su pellejo en Egipto. Y elabora un plan. ¿Cuál es el plan que elabora cuando va para Egipto? Resulta que cuando va para Egipto, escuchen, tiene miedo de morir. Y el plan que hace es ponerse de acuerdo con su esposa y le dice a la esposa: cuando lleguemos a Egipto, los egipcios verán tu belleza y van a querer tomarte por esposa y me van a matar a mí para tomarte a ti por esposa. Hazme el favor y cuando pregunten, vamos a decir que eres mi hermana por miedo a la muerte. Y hacen el plan y dicen la mentira a Faraón, y Dios tiene que intervenir y se le aparece a Faraón y le dice: mira, tú estás cometiendo un gran pecado. Y Faraón resulta inocente porque le dice: a mí me dijo ese hombre que era su hermana y yo la tomé. Y entonces Abraham, en la primera prueba de fe, se muestra infiel por el temor a la muerte. Y resulta que la historia sigue avanzando y unos años más tarde Dios se le aparece a Abraham en visión en Génesis 15. Después de que Abraham ha peleado una guerra contra la coalición de reyes que habían ido contra los reyes de Sodoma y Gomorra, y en Génesis 15 Dios se le aparece. Deja un dedo por favor allí en Hebreos capítulo número 2. Deja un dedo por favor en Hebreos capítulo número 2 y vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis 15. Dios se le aparece a Abraham en Génesis 15 y le dice así. Esta es la segunda vez que Dios le da promesa a Abraham. Segunda vez. Después de estas cosas, Génesis 15 versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, escucha esto: no temas. A ver, ¿por qué Abraham podría temer en el momento de Génesis 15? ¿Qué es lo que había pasado en Génesis 14? Había agarrado 300 siervos y se había ido a hacer guerra. Y entonces ahora Abraham tenía miedo de que los reyes vecinos, sabiendo lo que él había hecho con sus siervos para rescatar a Lot,
se levantaran contra él y lo mataran. Así que Dios se le aparece y le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ahora mira la respuesta de Abraham. Cuando Dios le dice: no temas, yo te voy a proteger, yo soy tu escudo y te voy a dar galardón grande. Mira lo que Abraham le dice a Dios. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pregunta: ¿qué está pasando con Abraham y la fe de Abraham? ¿Qué está pasando con Abraham y la fe de Abraham? ¿Qué le está pasando a él? ¿Por qué le responde así a Dios cuando Dios le promete grande galardón? El hombre se da cuenta que han pasado aproximadamente 15 años desde la primera vez que escuchó la promesa de descendencia en Génesis capítulo número 12. Y se da cuenta que se está poniendo viejo y se le está pasando el tiempo de tener ¿qué? De tener descendencia. ¿Cuál es el problema de ponerse viejo y estar sin hijos? ¿Cuál es el problema? Que la muerte amenaza la promesa. La muerte amenaza el cumplimiento de la palabra de Dios. Por el temor a la muerte, Abraham cree que va a quedar sin hijos. Por el temor a la muerte, Abraham cree que va a quedar sin descendencia. Por el temor a la muerte, porque él sabe que puede morirse, porque él sabe que está poniéndose viejo, él teme quedar sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué razón usted se preocupa cuando no tiene dinero en la cuenta? La verdad, siendo serios, totalmente honestos, si usted supiera que la muerte nunca es una posibilidad para usted, usted se pondría preocupado si no tiene dinero, nada para comprar alimentos. Usted se pondría preocupado si no tuviera empleo. Usted se pondría preocupado por un dolorcito que le está saliendo aquí en la espalda. Si no existiera la muerte, ¿usted se preocuparía por esas cosas? ¿Usted se preocuparía por casarse porque se le está yendo el tren si la muerte no existiera? Por el temor de la muerte, Abraham estaba perdiendo fe en la promesa de Dios. Por el temor a la muerte, había sido infiel en Egipto. Por el temor a la muerte, había fallado la prueba de fe. Por el temor a la muerte, parecía más cautivo de Satanás que un liberto de Babilonia. Por el temor a la muerte. Y entonces Dios le dice a Abraham en Génesis 15, versículo número 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira la conversación de Dios con Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice la palabra? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué se le dijo ese día? Versículo número 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? A tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra. ¿Quién es esa simiente a quien Dios le estaba hablando allí en Génesis 15, 18, al decir: a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra? ¿Qué tierra y qué simiente? Dos versículos claves. Romanos capítulo número 4, versículo número 13. ¿Qué era lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham? ¿Será que le estaba prometiendo un pedazo de tierra en el Medio Oriente? Bien disputada
por disputa y guerra milenaria. No. Romanos 4, versículo número 13 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo. ¿Qué cosa le estaba prometiendo Dios a Abraham cuando le dijo: a tu descendencia daré esta tierra? ¿Qué le estaba prometiendo? Le estaba prometiendo el mundo por herencia, el mundo en heredad. En otras palabras, ¿qué mundo es ese que Dios está prometiendo? El venidero. Dios le está prometiendo el mundo venidero a Abraham y a su simiente. ¿Y quién es esa simiente? Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, versículo número 16. Vamos a leer desde el 15 para tener un mejor contexto. Gálatas capítulo 3, versículo número 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Por qué está hablando de un pacto ratificado para convertirse en un pacto eterno sin capacidad de invalidación, de anulación? ¿Por qué está hablando de un pacto? Porque Génesis capítulo número 15 fue un pacto hecho por medio de la promesa que tenía a la simiente de Abraham como heredera del mundo venidero. Y hablando de ese pacto, en Génesis 3, en Gálatas 3:15 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora escucha, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué quiere decir la Biblia? Quiere decir que el día en que Dios le dijo a Abraham: Abraham, a tu simiente daré la tierra, Dios estaba diciendo ¿qué cosa? A Cristo daré la tierra. A Cristo entregaré la tierra por heredad. Quiere decir que Dios estaba prometiendo que el mundo venidero sería heredado por la simiente de Abraham. Para cumplir esa promesa, ¿qué es lo que Dios hace según Hebreos capítulo número 2? Para cumplir esa promesa, Dios envía a su Hijo, que es la simiente de Abraham, para que el mundo venidero, que estaba sujeto, aferrado, enganchado a la descendencia de Abraham o a la simiente de Abraham, se cumpliese. Cristo se hace simiente de Abraham para recibir la herencia prometida a Abraham y ser él el heredero del mundo. Cristo viene a la tierra como simiente de Abraham para recibir la promesa de la tierra y hacerse él el heredero del mundo, de la misma forma como Cristo vino un poco menor que los ángeles para hacerse el heredero del mundo, según el Salmo número 8. Y esa es la razón por la cual nos dice el texto que Él vino para librar a los que por el temor de la muerte se encontraban toda su vida en servidumbre. Porque, y ahí viene la conexión con el versículo 16, porque ciertamente no se enganchó, no se aferró ¿qué? La promesa del mundo venidero no estaba aferrada, no estaba sujeta, no dependía de los ángeles, sino de la simiente de Abraham. Así que Cristo se hace la simiente de Abraham, se hace hombre para experimentar las angustias de la muerte, para experimentar los temores de la muerte.
de lo cual vamos a hablar en el capítulo número 5. Y cuando él experimenta las angustias de la muerte, los temores de la muerte, y en medio de la incertidumbre de la muerte, Cristo muere como obediente a Dios, entonces él se hace capaz de socorrer, de ayudar a todos aquellos que están a punto de servir a Satanás por causa del temor a la muerte. Eso es el mensaje del capítulo número 2 hasta el versículo número 16. Cristo entiende las angustias humanas. Cristo entiende los temores humanos. Cristo entiende los horrores, los temores que se viven por causa de la muerte. La muerte, mis queridos amigos, es el enemigo postrero a ser vencido. La muerte, hasta que sea vencida, es el enemigo que amenaza la fidelidad de los hijos de Dios. Es el enemigo que Satanás utiliza para amenazar a los que están siendo fieles. Porque a los que no logra hacer pecar, entonces quiere matar. Eso es lo que Satanás hace desde el principio. Al que no consigue poner de su lado, lo amenaza con muerte, a ver si su fe flaquea y es dominado por Satanás. Y eso es exactamente lo que Jesucristo significa en primer lugar para los creyentes, a los hebreos que están padeciendo persecución, que están padeciendo pérdida de bienes, que están padeciendo las angustias de la muerte. Probablemente algunos de ellos iban a morir en términos recientes. Probablemente algunos de ellos sufrirían hasta la sangre en la lucha contra el pecado. Y eso es exactamente lo que el Señor les dice por medio del apóstol Pablo a ellos. Cristo entiende las angustias, los horrores y el temor de la muerte. Cristo entiende eso. Él los vivió. Él fue perfeccionado padeciendo las aflicciones de la muerte. Él probó la muerte y saboreó su angustia. ¿Para qué? Para ayudar a los que por el temor a la muerte puedan estar a punto de doblar rodillas delante de Satanás y ofrecer lealtad a otro poder que no sea a Dios y a su trono. Y la pregunta es, ¿por qué esto es relevante para nosotros? ¿Por qué es relevante esto para nosotros? Porque por el temor a la muerte, los creyentes serán probados en la última gran prueba que se avecina sobre la historia de la humanidad. Por el temor a la muerte, el remanente será puesto a prueba. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, dice que la estrategia de Satanás será exactamente la misma que la que estaba aplicando a los creyentes hebreos. ¿Cuál es la estrategia de Satanás según Apocalipsis 13? Levanta un poder que se hace con el control del mundo para prohibir comprar o vender a menos que usted tenga la marca de lealtad a la bestia y a su imagen. En ese momento, el pan y el agua no estará segura, sino solamente para aquel que confíe en la promesa de Dios. En esa hora que los creyentes en Cristo experimenten la última gran prueba de la tierra, en esa hora, ¿en qué podemos nosotros aferrarnos cuando se nos amenace con muerte? Cuando se nos amenace con tortura, cuando se nos amenace con aflicciones, cuando se nos amenace con pérdida de bienes, cuando se nos amenace con
desligarnos físicamente de los lazos familiares que tanto amor y que tanto cuidado nos tienen. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir con nosotros en ese momento? La imagen de Cristo sufriendo las angustias de la muerte para librar a los que por el temor de la muerte viven durante toda su vida sometidos a esclavitud, sometidos a las preocupaciones, sometidos al estrés, sometidos a la incertidumbre. ¿Por qué? Ay, ¿y si me pasa esto? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si se enferma mi mamá? ¿Y si no estoy? ¿Y si no llego a tiempo? Todo eso, el Señor es capaz de librarnos de todos esos temores, de todas estas preocupaciones, porque Él probó las angustias de la muerte y se hizo capaz de socorrerte, de ayudarte cuando por el temor a la muerte estés a punto de flaquear en tu fe. Él fue el Dios, escucha bien, el mismo Dios que a los 100 años de edad pudo resucitar el cuerpo como muerto de Abraham y pudo darle vida a la matriz de Sara para que naciera el hijo de la promesa. Él no es vencido por la muerte. Él tiene la última palabra ante la muerte. Él es el Dios que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Él es el Dios que destruyó al que amenaza con muerte, porque Él venció la muerte, probó sus horrores y fue victorioso en todo tiempo, manteniendo su fidelidad a su Padre. Habiendo hecho eso, se hizo capaz de ayudarte a ti cuando le tengas miedo a la muerte, cuando le tengas miedo a las amenazas diabólicas, cuando le tengas miedo a perder las cosas que amas. Él te puede socorrer, dándote la seguridad y la paz de que la muerte no tiene la última palabra. Su promesa es real, su palabra es fiel y tiene poder sobre la muerte. Para eso se escribió esta sección de Hebreos capítulo número 2. Y el día de mañana comenzamos con Hebreos 2, 17 y 18. Vinculado estrechamente con Hebreos 5, donde veremos cómo fue perfeccionado el Hijo en medio de su humanidad, no solamente para hacerse capaz de librarte a ti del temor a la muerte, sino para hacerse capaz de librarte de tus luchas y esclavitud al pecado mismo. Cristo es verdaderamente capaz de comprender tus angustias, es verdaderamente capaz de comprender tus temores y de socorrerte a la hora que más lo necesitas. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, Señor, tú no eres ajeno a lo que nosotros experimentamos delante de la posibilidad de la muerte. Señor, nuestras rodillas tiemblan delante de esa posibilidad. Y por eso, Señor, Satanás parece esclavizarnos, pensando y atándonos solamente a los cuidados de este mundo, con la finalidad de sostener la vida. Satanás nos amenaza y así, Señor, nos lleva cautivo a su servidumbre. Pero nosotros, Padre Celestial, hoy queremos poner nuestros ojos en Cristo
y contemplar a aquel que probó y gustó los horrores de la muerte para darnos valentía, fuerza y poder delante de las amenazas diabólicas. Danos liberación, Señor, de nuestros temores y angustias. Danos liberación y paz para encontrar en Cristo garantía de vida eterna, a pesar de nuestras luchas y debilidades con esta vida temporal. Permítenos aferrarnos a la garantía de tu palabra, a pesar del peligro de la muerte y sus amenazas. Te lo pedimos, Padre Santísimo, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.